Hace más o menos un siglo, los cómics eran en su mayoría tiras satíricas en burla al gobierno y a la sociedad. También hubo algunas historias sobre hombres justicieros, así como el fantasma. Así como también había tiras cómicas para entretener a los más jóvenes. No sería hasta en junio de 1938 que bajo el sello de DC llegaría la Acción Comics número 1. Escrito por Jerry Siegel y dibujado por Joe Shuster, llegaría a las páginas de los cómics un particular hombre en traje ajustado azul, un símbolo amarillo en el pecho, con capa y calzoncillos por fuera de color rojo, el cual con gran facilidad podía levantar un auto con ambas manos. Esta sola imagen ya era suficiente para que las personas de esa época sintieran una gran curiosidad, por lo que inmediatamente el personaje ganó una gran popularidad. Para nadie es sorpresa que Superman es uno de los pilares más grandes en la cultura pop, y es una de las más grandes influencias al momento de escribir o dibujar superhéroes. Incluso el mismísimo creador de Dragon Ball fue un gran fan de este personaje, y se inspiró en él para crear a su personaje insignia. No es extrañar que el personaje sea así de popular, ya que además de dar un gran avance en los cómics, Superman es un personaje que sabe representar muy bien los valores a los que toda persona debe aspirar. Cuando yo era más pequeño nunca fui un gran fan del personaje, y me parecía alguien aburrido. No fue hasta hace poco, más de un año, que tras ver la hermosa serie animada de My Adventures with Superman, le agarré más cariño al personaje, y me empecé a interesar más en sus historias, y miré algunas cuantas películas, leí unos cómics del personaje, y a día de hoy ya se ganó el puesto número 1 de mi superhéroe favorito. Y es que, a pesar de ser un personaje ficticio, Superman es alguien que nos demuestra el valor del heroísmo. El claro ejemplo de eso podemos verlo en el que es mi cómic favorito del personaje, Superman Arriba en el Cielo, en el que veríamos cómo el Hombre de Acero, pese al miedo que sentía por la idea de ausentarse del planeta por un tiempo, decide dejarlo todo para partir en un viaje especial con el único propósito de salvar la vida de una pequeña niña huérfana, la cual fue secuestrada por un alien malvado, demostrando que sin importar quién o qué sea, Superman siempre le dará el mismo valor a cada ser o persona que necesite de alguien que lo apoye en las buenas y en las malas. Así que prepárense que hoy veremos Superman y el origen de su bondad. Antes de comenzar les comento que para el momento en que suba este video ya será el día de mi cumpleaños. Así que si te gustó el video y me quieres ayudar, puedes suscribirte y compartir con tus amigos para hacer crecer el canal y así ayudarme a alcanzar mi meta de llegar a los 300 suscriptores antes de que acabe el año. Sin más que decir, comencemos. ¿Recuerdan que les mencioné el nombre de los creadores del personaje? Pues bueno, en sí sus historias tendrían mucho que ver con el origen de su personaje, ya que Joy y Jerry nacieron como dos jóvenes hijos de inmigrantes. Ambos jóvenes se conocieron y serían amigos, ya que ambos tenían en común ser hijos de inmigrantes y ambos, al igual que sus padres, eran judíos. Si sabes algo de historia sabrás el terrible y muy cruel trato que sufría la gente judía en aquellas épocas, por culpa del gobierno y las religiones cristianas y católicas que odiaban a todo aquel que pensara distinto a ellos. Así que juntos tuvieron una idea. ¿Por qué no crear un personaje poderoso que luche contra las injusticias y busque la igualdad? Un campeón de los oprimidos, naciendo así el último hijo de Krypton, quien, influenciado por los hombres fornidos de la época y unas referencias religiosas a la historia de Moisés, daría paso a una nueva oleada de héroes con los mismos ideales. Mucho se le ha criticado al personaje de ser una propaganda estadounidense, y aunque sí lo fue por un tiempo, los distintos escritores por los que pasó el personaje con los años supieron alejarlo de aquel estandarte, ya que el hombre del mañana no está ligado a un país, sino a todo aquel que necesite de ayuda, sin importar su estado social ni su tierra de origen. Bueno, esas serían las razones por las que decidieron hacer al personaje como un Boy Scout. Pero dentro de la historia, ¿qué es lo que lo motiva a hacer el bien? En un principio lo hacía simplemente porque era lo correcto, pero con los años se agregaron a dos personajes que serían pieza clave para el origen de los ideales de nuestro héroe bonachón, Jonathan y Martha Kent. Los padres de Clark fueron los que sembraron en su hijo aquellos ideales de valor y de justicia. Los personajes al principio fueron creados simplemente para morir y servir al desarrollo del personaje, pero después del evento Crisis en Tierras Infinitas, en la reinvención de la historia de Superman, los padres Kent seguirían vivos para seguir como consejeros para su hijo en los momentos más difíciles, lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Es Superman realmente alguien que siempre quiere hacer lo correcto? La respuesta a eso es un sí, pero con una pizca de no. ¿Recuerdan que en el principio del video hablé sobre este cómic? Pues en una parte de esa historia, Clark tendría que esperar por horas en una base espacial para poder llamar a Lois, y así asegurarse de que ella y todo el mundo estuviesen en paz. Y a pesar del estrés por esperar tanto por una respuesta, y esto sumado al miedo a lo que podría pasarle a la niña en ese tiempo, decidió soportar el estrés y su deseo de destruir ese lugar, ya que sabía que eso no estaría bien, y además que no solucionaría nada. Otros momentos así está en la aclamada obra Kingdom Come,
en la que veríamos cómo tras perder a su amada y a muchos de sus amigos y compañeros de trabajo por culpa del Joker, Clark contuvo sus ganas de matar al villano, ya que sabía que eso no llenaría su interior, ni le regresaría a quienes perdió. Ya que estamos en esto, quiero aclarar que Injustice nunca existió, solo fue un mal sueño colectivo. Otra historia que vale mucho la pena conocer es Superman vs. la Élite, en la que nuestro héroe tendría que afrontar que la gente ya no acepta su sistema de moralidad, así que surge un nuevo equipo de antihéroes que deciden cortar el mal de raíz. Superman, a pesar de estar en contra de ese sistema de supuesta justicia, decidiría enfrentar a los antihéroes, para demostrar el nivel de caos y maldad al que uno puede llegar si decide renunciar a lo que lo separa de los villanos. Hablemos de uno de los cómics más aclamados, no solo por los fans de Superman, sino que por la mayoría de lectores de cómics en general. All Star Superman es una bella carta de amor al personaje. En esta historia veremos cómo el hombre del mañana se encuentra muriendo lentamente, por una gran exposición a la fuerza del sol, y sabiendo que esos eran sus últimos días, decide hacer lo que mejor sabe, ser un buen hombre, ayudando a quienes necesiten de un héroe, pasando tiempo con la persona que ama, charlando con su madre, y ofreciendo su mano a quien necesite de alguien que los escuche y los entienda. ¿Cómo olvidar aquella memorable escena, en la que tras escuchar cómo una joven estaba a punto de acabar con su propia vida, Superman va directo hacia ese lugar, para hablar tranquilamente y decirle que sabe cuánto se ha esforzado por intentar controlar la depresión, y que aceptará la decisión que tome, pero que por lo menos lo piense bien, que piense en todo por lo que vale la pena vivir. Y así la chica pudo ver que aún tenía razones, y decide abrazar a su salvador, y Superman con su mayor muestra de comprensión y cariño le devuelve aquel abrazo, para demostrarle que todo estará bien. En conclusión, Superman es un héroe que sí. Sus motivaciones pueden parecer simplistas a comparación de otros personajes como Batman o Spider-Man, pero aún así es un gran trasfondo, ya que, a pesar de sentirse solo en un mundo al que no pertenece, como el único sobreviviente de su raza, hasta que llegó su prima y otros, siempre contó con quienes lo apoyaron, y en agradecimiento al mundo que lo aceptó por lo que es, decide regresar el favor, tratando de hacer que nadie se sienta solo ni desamparado. Él sabe que no puede salvar a todos porque no es Dios, pero siempre lo intentará porque es Superman. Él es un héroe con un sueño, porque los sueños nos salvan, los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por su alma él juró que hasta que su sueño de ver un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia no sean una realidad que todos compartamos, él nunca dejará de luchar. Nunca. Porque sin importar la época, siempre necesitaremos de alguien que nos ayude a ver que no todo es tan malo. Porque si el sol, la luna y las estrellas siguen brillando, significa que nosotros también podemos tener nuestro momento para brillar. Mira hacia arriba y quizás veas a un ave. Puede que tal vez sea un avión. O muy probablemente sea Superman.